La ruleta luciferina. Antes de que la historia se torne caótica, permítanme que les platique sobre los 7 borrachos: Cristina, José, Casimiro, Israel, Sebastián, Edgar, y yo, Adrián. Debo decir que, nosotros 7 no éramos personas especiales, al contrario, pues si tuviera que definir lo que éramos con una sola palabra, yo diría, desgraciados. ¿Pero por qué? Bueno, éramos unos pobres diablos, sin oportunidades y sin apoyo. 7 marginados, sin monedas en los bolsillos. Estábamos a muy poco de ser unas ratas de la calle, de no ser por los techos que, con dificultad, nuestros padres eran capaces de poner sobre nuestras cabezas. Mis 6 amigos y yo teníamos familias y un lugar en el cual pasar las noches heladas. Sin embargo, parecía que eso era todo lo que se nos podía ofrecer de la vida. Pues, ninguno de nosotros contaba con estudios, supongo que no nos los merecíamos. Pues ni kinder, ni primaria, ni mucho menos secundaria. Dicen que, el lugar en el que estamos no define al que nos dirigimos. Riendo a más no poder, me temo afirmar que, la vida no siempre funciona así. Hay que dejar de engañarnos. La vida no les ofrece las mismas oportunidades a todos. Allá, afuera de la zona peligrosa en la que vivíamos, muy lejos de nuestro barrio bravo, los niños bonitos podían ir a sus universidades, mientras que nuestras madres lavaban sus ropas, o nosotros les preparábamos sus comidas. Nacer con la indiferencia y el rechazo de Dios significaba el no poder lograr nada que valiera la pena sin importar nuestros esfuerzos. Y a pesar del maltrato dentro de nuestras casas, la comida escasa y las tardes partiéndonos la espalda, nosotros igual contábamos con nuestros propios sueños. Pero Dios tenía a sus consentidos y ninguno de los 7 estaba adentro de su lista. Cristina, por ejemplo, deseaba ser una gran doctora, pero sus manos no pasaban de ser las de una lavaplatos. En mi caso, quería llegar a ser un músico reconocido. Sin embargo, ¿cómo íbamos a llegar a tanto? Si nuestros padres se gastaban nuestro dinero en sus deudas, mientras nos repetían la frase, estudiar no sirve para nada, estar de rodillas es lo que te mantiene vivo. Cuando los 7 alcanzamos la tormentosa mayoría de edad, nos dimos cuenta de que el tiempo se nos había ido de nuestras manos. Sabíamos bolear un par de zapatos, pero apenas duras sabíamos resolver una fracción. En los mejores casos, a esa edad las personas ya están encaminadas. Mientras tanto, nosotros ni siquiera habíamos empezado. Así que, fastidiado de la realidad que llevábamos viviendo desde el día en que nacimos, le dije a mis 6 amigos que juntos podíamos alcanzar un pequeño cambio. Aunque, claro, la idea que tenían no era moralmente aceptable. Les dije que, si en verdad estábamos deseosos de causar así fuese un pequeño impacto en nuestras vidas, debíamos buscar una segunda forma de conseguir dinero, una aparte de nuestros malos trabajos. Por lo que en ningún momento los vi dudar. Supongo que, tanto ellos como yo, sabíamos que nadie más nos ayudaría a salir de allí, más que nosotros mismos. El aspecto principal lo teníamos en claro: íbamos a robar en una tienda codiciosa ubicada en el centro. No nos importaban las consecuencias, nos importaban las posibles ganancias. Cuando te acostumbras a vivir en el fondo del pozo, ya no tienes miedo a seguir cayendo. El robo en sí representaba una gran apuesta para todos nosotros. Era probable que de ahí partiéramos a la cárcel, a la muerte, o en el mejor de los casos, a un mañana más sencillo. Si al final salíamos ganando, acordamos que iríamos a algún lugar aislado, tal vez un bosque. Si al final conseguíamos el dinero, buscaríamos un lugar para hacerlo nuestro y poder celebrar. El primer día de nuestro robo no nos hicimos llamar los 7 borrachos, sino, más bien, los 7 arriesgados. Pues, ni siquiera contábamos con un arma que no fuera arma blanca, y aún así, nos atrevimos a causar terror con lo mucho o poco que teníamos a la mano. Esa noche el mal estuvo de nuestro lado.
pues teníamos todas las posibilidades de perder, y a pesar de ello, nosotros, los 7 muertos de hambre, logramos saquear a la gente bonita y sus cajas registradoras. Salimos de ahí corriendo lo bastante rápido como para perder el aliento, mas no estábamos preocupados, estábamos emocionados. Gracias, poderoso Satán, grité, con la bolsa del dinero en mis manos. Pues tras una vida de fracasos, sentí que por primera vez habíamos conseguido algo a lo que podíamos llamar nuestro. A pesar de ser robado. Y para celebrar nuestro malicioso éxito de la noche, fuimos a comprar alcohol a una licorería. No nos limitamos a la hora de escoger, pues era la primera ocasión en que no se necesitaba hacerlo. De la licorería, nos dirigimos a pie hasta un bosque que ya conocíamos bien. No mencionaré el nombre ni la ubicación de este último, por rechazo a que alguien más encuentre lo que encontramos nosotros. La noche y aquel bosque ya eran nuestros. Gracias, Satán, continué exclamando. Cuando mis 6 amigos me preguntaron por qué no paraba de pronunciar aquella frase, yo les dije que estaba convencido de que una fuerza maligna nos había ayudado. Y mi argumento era el siguiente: si el cielo protegía a sus propios hijos, entonces era un hecho seguro que el infierno también lo hacía. Ahora lo entendía, pues toda nuestra vida estuvimos pidiendo ayuda en la dirección equivocada. Pero ahora eso estaba por cambiar. Recuerdo que, después de dividirnos el dinero entre los 7, perdimos el control con los tragos, e hicimos cada mezcla que se nos vino a la mente. Al llegar al punto en que no parecía que no podíamos estar más borrachos, nos pusimos a caminar sin ninguna dirección a través del bosque. A esas alturas ya no nos preocupaba ninguna clase de peligro. ¿Crees que Satanás en verdad esté de nuestro lado?, me preguntó Edgar. Antes de poderle responder, éste se inclinó para vomitar. Y aunque no le contesté en voz alta, mi pensamiento seguía firme. Pero de pronto, escuchamos a unos perros ladrar, cerca de nosotros. Como casi no se podía distinguir gran cosa en la oscuridad, nos quedamos quietos. Esperaba ver cualquier cosa, menos lo que se apareció frente a nosotros. Pues a unos pasos de distancia, había 3 perros de gigantesco tamaño. Eran tan negros como la oscuridad que nos rodeaba, sin embargo, sus ojos tenían un color rojo como la sangre. Lo que estaba viendo era real. ¿O acaso estaba alucinando? Acérquense, los estaba esperando, escuchamos a un hombre decir, con un tono grave. Sin ninguna lógica, a unos metros detrás de este, se formó una fogata. Y fue gracias a la luz de aquel fuego, que pudimos verle el rostro al hombre. Tenía la cara llena de arrugas y un gran bigote. A pesar de que vestía de traje y parecía ser una persona de mundo, tenía una sonrisa de dientes sucios, la cual generaba desconfianza. Últimamente han estado hablando mucho de mí, pronunció entre risas. En ese momento, Cristina se puso de rodillas y nos aseguró que estábamos ante el mismo Satanás. En lo personal, me costó trabajo creerlo, por lo cual, le pedí a ese señor que, si realmente era el auténtico rey del infierno, entonces nos lo demostrara. Luego de reír, nos habló sobre las cosas que hicimos durante esa noche y nos felicitó por nuestras agallas y también por nuestra inmoralidad. Mencionó que se sentía honrado por la cantidad de veces en que le dimos las gracias en cuestión de una sola noche. El Señor dijo que, si nosotros lo deseábamos, éste nos protegería en cada una de nuestras hazañas, siempre y cuando aceptáramos una condición. Y al preguntar cuál era dicha condición, nos invitó a jugar con él a la ruleta rusa y de la bolsa de su pantalón sacó un arma de fuego. Hasta ese punto, parecía que estábamos viviendo la noche más extraña y llena de emociones intensas de nuestras vidas. Se tenía la sensación de que cualquier cosa podía pasar. Ya no solo éramos unos delincuentes inundados de alcohol, sino que estábamos a punto de jugar a la ruleta rusa con el mismísimo Satán. Repito, esa era la magia de estar ebrio y no temerle a la muerte.
si realmente estábamos o no frente a Satán, daba lo mismo. La ruleta rusa parecía ser la mejor actividad con la cual ponerle un broche de oro, y lo mejor era que todos estábamos de acuerdo. Jugaré con ustedes, a pesar de que nunca perderé, dijo Satán. Antes de que empezáramos con los 33 turnos que éste estipuló, nos hizo beber a todos de una misma botella de Jack Daniels. Pero yo seguía sin poder creer lo que estaba pasando y, por otra parte, me estaba divirtiendo. Pues al estar entre la vida y la muerte, aquello que me quitaba un gran peso de encima, era perderle el miedo al que podría pasar. Para el primero de los turnos, Satán pidió que yo fuera el primero en apuntar a su 100. Y eso hice. Presionando del gatillo, miré a mis amigos a la hora de tirar de este. Por suerte, nada ocurrió. Como premio, debía de darle otro trago a la botella y entregar el arma a mi amigo de al lado. Pasados los primeros 10 turnos, Satán nos ordenó que solo nos limitáramos a referirnos a él como padre. Y luego de unas buenas risas, comenzamos a llamarle padre. El juego no parecía ir tan mal, hasta que mi amigo Casimiro se comenzó a mostrar incómodo con lo que estábamos haciendo. ¿Y qué es lo que nos espera?, preguntó, interrumpiendo el juego. Con ver al rostro de nuestro ahora llamado padre, supe que esa última pregunta no había resultado ser de su agrado. Por unos segundos, enfrentamos un silencio sumamente incómodo, y el silencio fue interrumpido por el feroz ladrido de los perros de ojos rojos. A un padre nunca se le cuestiona, exclamó, borrando cualquier rastro de una sonrisa en su rostro. Te acabo de adoptar de la calle, y así es como me lo agradeces, agregó. De un instante a otro, se consumió por completo la fogata que iluminaba la vista a nuestras espaldas. Entonces, Satán rió lleno de maldad, y nos pidió que le prestáramos toda nuestra atención a sus palabras. Y con una voz mucho más grave de lo normal, este dijo que ahora nosotros 7 éramos de su propiedad, y lo fuimos desde el momento en que aceptamos jugar a la ruleta rusa con él. Además, este hizo énfasis en que, en ningún momento se nos ocurrió preguntar antes de que el juego iniciara. Por lo tanto, el pacto quedó hecho desde el primer turno. Y aclarando los puntos en cuanto al trato, dijo que siempre nos saldríamos con la NU extra a la hora de violar la ley. Y a cambio, debíamos de jugar a la ruleta rusa entre nosotros, una vez al año, y siempre estar dispuestos a morir y terminar como sus fieles mascotas en el infierno, llegando nuestra hora de partir. De pronto, la connivencia dejó de ser emocionante y no quedaba más que silencio. En el rostro de mis demás amigos podía apreciar cierto rasgo de resignación o incluso indiferencia. Pero, solo en la expresión de Casimiro pude notar arrepentimiento. En especial porque también se nos dejó en claro que no existía manera de retroceder. El infierno en donde yo mando está lleno de mascotas. Ellas sufren a diario, lloran, gritan y también sangran. Es el precio a pagar por el que nadie pregunta, pronunció, devolviéndole la pistola a quien le correspondía el siguiente turno. Incluso si teníamos el deseo de salir escapando, nunca íbamos a poder vencer al verdadero Satanás. Por lo que los siguientes turnos los continuamos con nerviosismo y sonrisas falsas en nuestras caras. Pues nos atrevimos a jugar con fuego, y ya nos estábamos quemando. Empeorando aún más la situación, Casimiro se atrevió a levantarle la voz para reclamarle que no era quien afirmaba ser, sino un simple y anciano charlatán. Por lo que enfurecido, Satán lo retó a enfrentarse en la ruleta rusa únicamente entre ellos dos. Le mencionó que, si en 4 turnos éste lograba salir con vida, entonces tendría su alma de vuelta y podría seguir con su vida en paz. Mi amigo aceptó, quedando como alguien lo bastante ingenuo a nuestras vistas. Yo no dije nada, pero, si algo conocía del ángel caído, era que se trataba de un tramposo de primera. Los primeros 2 turnos entre él y Casimiro pasaron sin mayor incidente. Sin embargo, ya me esperaba lo peor para el último, pues,
nadie que le levantara la voz al demonio iba a ser capaz de sobrevivir para después contarlo. Al llegar el último turno, el de Casimiro, el seco estallido estremecido cada rencor. Cristina, quien estaba más cerca de él, terminó con la ropa salpicada de sangre y en el rostro, algunas partes de cerebro. Aún recuerdo lo agitada que se volvió su reparación, y lo tanto que quedaron abiertos sus ojos, aterrada por lo que acababa de presenciar. Naturalmente, todos corrimos hacia donde cayó nuestro amigo, y al ver su cuerpo en el suelo, supimos que los juegos se habían quedado atrás, así como la diversión. Mientras que Cristina se arrodillaba en el piso, gritando por el horror, nuestro supuesto nuevo padre nos miraba a todos de forma inexpresiva, como si nada hubiese sucedido. Un par de minutos después, interrumpió el llanto y las expresiones de angustia, para decir, quienes aún estamos aquí, no hemos acabado de jugar. Entonces, supimos que teníamos que estar dispuestos a morir, o el miedo nos haría acabar como Casimiro. Por lo que, el padre nos obligó a seguir con la ruleta, teniendo a nuestros pies el cuerpo de nuestro amigo. Todavía quedaban suficientes turnos y nadie quería terminar del mismo modo. Con los nervios del momento, veía en los rostros de mis amigos los deseos frustrados que tenían por detenerlo todo. Ya no sabíamos qué era peor, si vivir solos en la pobreza o enfrentar el futuro como propiedad de Satanás. Conforme más avanzaba el juego, más terror sentíamos, pues existía la probabilidad de que el rey del infierno nos hubiese colocado la muerte hasta el final para diversión propia. Y sin darnos cuenta, el juego se volvió mucho más lento, por el hecho de que estábamos inseguros de continuar. Al notar esto, con la misma voz grave, Satán nos dijo, si no pueden confiar en su nuevo padre, entonces sigan confiando en los antiguos. De pronto, sentí como si el golpe de una hebilla me azotara en la cara. Pude recordar aquel golpe con tanta lucidez que en medio de todo lo que estaba pasando me puse a llorar. Podían seguir pasando los años, podían quedarse atrás los siglos, y aún así, ese golpe se seguiría quedando marcado en mi memoria. Lo recibí por mano de mi padre, a la edad de 8 años. Solo por no levantarme temprano a trabajar me golpeó con la hebilla, dejándome una marca que, hasta aquel día, se podía apreciar en mi mejilla derecha. Tras reaccionar del dolor y el recuerdo que se repetía en mi mente, miré a mis 5 amigos. Todos lloraban, se retorcían y suplicaban porque el dolor se detuviera. Ese demonio nos estaba haciendo revivir cada golpe y cada trauma. Cuando la tortura se detuvo, el Señor nos dijo, si creen que sus antiguos padres merecen de su respeto más que yo, entonces los dejaré para siempre en manos de ellos. Y ante la tortura, le tuvimos que expresar arrepentimiento, para después continuar con el juego. De nuevo, quedaba una bala, y lo único positivo, era que, para entonces, ya estábamos ante los últimos tiros. Al llegar al final definitivo, los 6 amigos que quedábamos nos abrazamos y algunos incluso aplaudimos. Pues, habíamos sobrevivido a un juego de ruleta rusa con el ángel caído y, al menos nosotros, continuábamos íntegros. Estaban cerca de dar las 5 de la mañana. Nuestro nuevo padre nos dio algunas instrucciones antes de desaparecer. Dijo que, tan pronto como desapareciera, debíamos enterrar el cadáver de Casimiro y marcar la tierra con un pentagrama para que éste quedase consagrado como su propiedad. Después, nos pidió que nos pusiéramos a buscar un auto abandonado a mitad del bosque y que nos lo lleváramos. Poco antes de despedirse, dijo que, al cumplirse el lapso de 1 año, debíamos de regresar para volver a jugar. ¿Tú también estarás aquí, padre?, preguntó Cristina. Nos respondió que, aunque no estaría físicamente para acompañarnos, sentiríamos cerca su presencia, pues él decidiría a cuáles de sus hijos se llevaría y cuáles seguiría dejando con vida. Para el siguiente año, debíamos de llevar una mesa al bosque y marcarla con un sigilo infernal, para después ponernos a tomar y pasarnos el arma de mano en mano.
Ahora es de ustedes, afirmó nuestro padre, entregándonos el arma y con una última advertencia. Dijo que, si perdíamos aquella arma, automáticamente nos perdíamos a nosotros mismos. Dicho esto, el Señor del infierno se marchó entre los árboles, dejándonos solos. Cargando el cuerpo de Casimiro, caminamos los 6 hasta hallar un sitio que nos pareciera apropiado. Nos tomó cerca de 2 horas el ingeniárnoslas para enterrarlo. Cristina fue quien se encargó de marcar encima el pentagrama que se nos ordenó. Ahora quedaba encontrar el maldito auto del que nos habló. Y mientras que buscábamos, sin tener mucha dirección, nos pusimos a platicar entre nosotros, preguntándonos qué debíamos hacer a continuación y cuál sería nuestro siguiente golpe. Si ya éramos hijos protegidos por Satán, entonces debíamos de sacarle el mayor provecho posible. ¿Están seguros de que todo lo que acabamos de vivir fue real?, preguntó Sebastián. Noches como aquella eran imposibles de olvidar. Pues era de esos momentos en la vida que dejan a uno marcado y que le cambian la dirección de su futuro. Acercándose el amanecer, encontramos un auto entre los árboles, obviamos que se trataba del mismo que nos mencionó el nuevo padre. Al asomarnos por las ventanas, descubrimos que las llaves se encontraban encima de la guantera. Los 6 nos pusimos a reír, sabiendo que todo fue puesto de esa forma, a propósito. José tomó una roca y rompió una de las ventanas. De esta forma, pudimos entrar, cabiendo apenas duras. En los asientos de atrás se encontraron con una nota, la cual le pedimos a Cristina que nos leyera, y la carta decía lo siguiente: si me siguen honrando lo suficiente, el próximo año les dejaré una camioneta. Ahora, como todo buen padre, puedo ver mucho más allá de lo que ustedes creen. Del mismo modo en que ocurrió con Judas, sé que aquí también habrá traiciones. Por otra parte, sé que sus vidas se volverán mucho más emocionantes y divertidas. Como ya saben, el infierno se mantiene en guerra con el lado opuesto. Y aunque parezca que lo tenemos todo ganado, lo cierto es que no, pues hay territorios en donde no seremos los más poderosos. Y puede que al llegar a sus casas se sientan como unos huérfanos miserables. Pero, no es así, pues ahora tienen a un nuevo padre, y éste los tratará mejor que los antiguos. Ustedes serán mis 7 borrachos, o bueno, mejor dicho, mis 6 borrachos. No sé por qué razón, si nunca antes había manejado algo más allá que una bicicleta, se me ocurrió a mí encender el auto. Seguía lo bastante ebrio como para poder manejar por primera vez. Sebastián dijo que él sí había manejado antes, por lo tanto, dejé que éste se sentara en el lugar del conductor. Vamos a nuestra vecindad, dijo Israel. Prendimos el estéreo del auto. En la radio estaba sonando una canción que, según la pantalla, se llamaba Russian Roulette, The Lords of the New Church. Y antes de acercarnos a la vecindad, el sol comenzó a salir. Estaban por dar las 7 de la mañana. A pesar del estado en que iba, recordé que a las 6 de la mañana era la hora en que mi madre asistía a su misa de las mañanas, junto a los padres de mis demás amigos. Como la iglesia nos quedaba de paso, tuvimos que pasar por enfrente de esta. Muy para nuestra sorpresa, la encontramos destruida. Alrededor se encontraban patrullas, bomberos y ambulancias. Dijeron que el culpable había sido un hombre anciano, el cual vestía con traje. Vecinos cercanos a la iglesia acusaron a la persona de arrojarles una granada. Con el pasar de las horas, en el tiempo en que se nos bajaban los efectos del alcohol, recibimos gradualmente la noticia del fallecimiento de nuestros padres. Casi todos fallecieron al instante. Para nosotros 6, ni siquiera representó una sorpresa, aunque tuvimos que actuar como si lo hubiese sido. Los únicos en sobrevivir fueron los padres de Casimiro, y las personas que no estaban directamente relacionadas con nosotros. Una semana después de jugar a la ruleta rusa, aceptamos sus partidas, sin mucho dolor. Pues, como dijo Satán, ahora éramos sus hijos, por lo tanto, no éramos unos huérfanos.
Listos para planificar nuestro próximo golpe, nos reunimos en la casa de Cristina. Ahora, en su puerta estaban dibujadas 3 cruces al revés. Y a pesar de que todo había cambiado de la noche a la mañana, por mi parte, puedo afirmar que fue un buen inicio. A 5 años de la primera vez en que jugamos a la ruleta rusa, nos seguíamos conservando, en el sentido literal, como unos auténticos hijos de Satán. Y aunque uno de nosotros estaba más muerto que el mismo mar muerto, para mí seguíamos siendo los 7 borrachos. Fueron 5 años llenos de emoción y adrenalina. Hicimos muchas cosas malas. Estafas, grandes robos, en fin, todo lo que se supone que pueden llegar a hacer quienes ya nos vendimos al infierno. De igual manera, mis amigos y yo nos fuimos haciendo profesionales en otras áreas, tanto para matar el tiempo como para tener otro ingreso, que además nos permitiera pasar desapercibidos entre el ojo común. Cristina se volvió una bailarina de las noches, José un tatuador no muy profesional. Por su parte, Israel se acercó a trabajar para el control de las plagas, Sebastián puso un puesto de ropa pirata, y por último, yo y Edgar conseguimos un trabajo un poco más aceptable, sirviendo dentro de un bar. Se podría decir que teníamos nuestra doble vida. Humanos comunes por un rato y criminales sueltos por el otro. En cada mes contábamos con un plan nuevo. Pues teníamos una lista de hazañas por cometer en contra de la gente bonita, pues insistíamos en que, si íbamos a vaciar las bolsas de alguien, no serían las de un hermano con hambre. No, pues nosotros estábamos listos para hacer que a los peces gordos les diera un ataque. Nuestro último golpe fue principalmente planeado por Cristina. En su trabajo de las noches, a veces llegaba a conocer a hombres que se desbordaban en dinero, y era allí en donde nos conseguía a buenos candidatos. Cristina tuvo la idea de ir a saquear la casa de uno de sus clientes más habituales. Pero, éste ignoraba que se trataba del hogar de un músico famoso, cuya seguridad en el hogar se hallaba instalada por cada rincón. Cuando las alertas comenzaron a hacer escándalo, todos pudimos escapar, menos ella. El intento de robo a la casa de este famoso se volvió un tema del cual se hablaba por distintos medios, y el motivo por el cual causaba demasiada polémica era porque las leyes estaban a punto de dejar libre a Cristina, la culpable principal del robo. En todas partes las personas armaban un debate, incluso llegando a sospechar que se trataba de una estrategia de marketing para volver a captar la atención hacia dicho músico, que tuvo su mejor etapa entre los años 90. Nosotros 5 nos manteníamos al tanto con respecto al caso del robo. Pues sabíamos que nuestro Padre del Infierno haría que la liberaran, de alguna u otra manera. Pero, lo que nos causaba intriga, era ver en qué forma sucedería. Faltaban solo 2 días para llevar a cabo nuestra próxima ronda de la ruleta rusa, y era imposible que pudiéramos cumplir con el pacto si ella no salía pronto. Al final del escándalo, fue este mismo músico famoso quien pidió que no se le levantaran cargos y le permitieran salir libre. Por lo que, para los programas de chismes, esta última noticia les dio mucho de qué hablar, puesto que, al inicio del caso, Cristina tenía encima todas las amenazas de perder. Y debido al morbo que generó el hecho de que ésta saliera libre de detención, un programa de televisión la invitó para hablar en público del caso. Y tan pronto como fue puesta en libertad, nosotros 5 prendimos la televisión y pusimos el canal en donde la interrogarían sobre el robo. Solo faltaban algunas horas para que al dar la madrugada nos trasladáramos al bosque a jugar. Mientras tanto, nos reunimos en mi casa para presenciar la aparición de Cristina en la televisión. Recuerdo todo a la perfección. Desde que Cristina apareció en cámara, sonrió tan cínicamente como ya era característico en ella. Y en cuanto le pasaron el micrófono, ella dijo: «Esto se lo dedico a mi padre, Satán». La conductora encargada de cuestionarla se quedó perpleja al oír esto, casi indignada. «¿Crees que te mereces estar en libertad después de haber intentado robar?», le preguntó.
Cristina comenzó a reír mostrando los dientes y abriendo de más los ojos, como una completa demente. Y en respuesta, dijo que la política le robaba al pueblo todos los días, y no por ello estaban siendo detenidos tras una fila de barrotes. Parece que te encuentras libre solo por el factor de la suerte, murmuró la entrevistadora. Entonces, Cristina la interrumpió y dijo que tenía una enorme confesión por hacer en público. En el momento en que escuché esto, sentí como se me formaba un nudo en la garganta por el temor a oír qué era lo que ella decidiría confesar en la televisión. Pues con ver el descaro reflejado en su cara, supuse lo que diría. Cristina dijo que su padre era Satanás y que había aceptado un pacto con su alma con tal de siempre ser puesta en libertad después de llenarse las manos de billetes o de sangre de terceros. Y como si con lo anterior no hubiese sido suficiente para poner en tensión las cosas, mencionó entre risas que no era la única pieza dentro del pacto. Pues enfrente de las cámaras, y con más de 100 personas viéndola, Cristina habló un poco de nosotros. Dijo que tenía a otros 5 colegas, los cuales igual vivían una vida de crimen, disfrutando de la protección dada por el rey de los demonios. Y notándoselo bastante ofendida, la conductora le preguntó a Cristina si en verdad no le guardaba temor a Dios. Respondiendo en un tono burlón, nuestra amiga aseguró que Dios estaba muerto. Y si de casualidad seguía con vida, entonces se hallaba acorralado por el miedo. Todas las personas del programa se expresaron con odio y desaprobación a ella, diciendo que pronto lo iba a pagar. Mientras que Cristina se volvía el centro de la atención en la televisión, nosotros 5 solo guardábamos silencio en el comedor. Al ver a mis amigos presentes, noté que ni siquiera ellos estaban de acuerdo con las cosas que nuestra compañera se atrevía a asegurar en público. Y antes de que cortaran la transmisión para ir a comerciales y dar por terminado el interrogatorio, Cristina retó a Dios frente a todos. En voz alta dijo, si Dios en verdad puede hacerme daño, lo reto a que ahora mismo me lo haga, enfrente de todos ustedes. Y durante casi 30 segundos, la televisión se quedó en silencio. Nada sucedió. Por lo tanto, ella se puso a reír, y su participación en la televisión dio por terminada. En casa, mis amigos se mostraron algo incómodos con lo que ella había hecho, a pesar de que nuestro padre nunca nos prohibió el que habláramos de él y nuestro pacto. Después del programa, hablamos por teléfono con Cristina, quien nos dijo que ya estaba lista para la sesión anual de ruleta rusa. Yo y los demás nos subimos a una camioneta que encontramos en el bosque 2 años atrás y fuimos a recogerla, para después pasar a la licorería y de ahí adentrarnos al bosque, para reencontrarnos con la esencia de nuestro padre. Bajando de la camioneta, empezamos a beber, tal y como dictaba la tradición. Al centro colocamos una mesa, en donde venía dibujado el sigilo de Lucifer, y pusimos la pistola al centro de este. Una vez que acordamos estar listos, nos tomamos un par de minutos, para mirar hacia el espacio del piso en el cual enterramos a Casimiro, la primera vez en que jugamos. ¿Saben por qué hay que tirar 33 turnos?, preguntó José. Yo le respondí que se trataba de una burla hacia Jesús, debido a que a esa edad fue en la que se le crucificó. Y probablemente el dígito 33 tenía más significado del que creíamos, pues, este también era usado por los masones. Por lo que sin más interrupción, comenzamos a jugar. Durante los primeros 5 turnos todo pareció ir con normalidad. Pues sabíamos que, uno de los trucos para salir con vida, era el entregarse por completo al rey del infierno, sin dudarlo ni tampoco cuestionarlo. Al llegar al 6º tiro, turno de Cristina, a esta le fue imposible disparar. Pues cuando dijo que el arma se había trabado, pensamos que nos estaba jugando una broma, hasta que se puso a pelear contra el gatillo, desesperada. Por más que trató de dispararse y jalar, no consiguió hacer que ésta se destrabara. Todos nos pusimos nerviosos, pues era la primera vez en que algo como ello ocurría, y no sabíamos cómo debíamos de actuar a continuación. Tal vez Satán tuvo un error,
todos los cometemos, dijo Sebastián. Por mi parte, dudé que aquello se tratara de una simple casualidad, puesto que estábamos jugando con fuerzas infernales y no existía razón de ser. Al pensar en que el arma se trabó al caer el turno de Cristina, yo mismo caí en una crisis de pánico y comencé a reclamarle. Le dije que aquello era su culpa, por todo lo que dijo en la televisión. Entonces, el resto de mis compañeros también se sumergieron en la ansiedad y el terror, por la incertidumbre de no saber lo que nos iba a suceder. La maldita arma no se destrababa, parecía que tenía conciencia propia y se estaba riendo de nosotros. Sin tener una mejor idea, Edgar propuso que jugáramos con otra arma. Cualquiera que tuviéramos a la mano, a pesar de que no fuera la misma. Y aunque sonaba poco convincente, no teníamos otra opción que nos permitiera seguir con el juego. Así que, improvisando con lo poco que se nos ocurría, preparamos otra pistola y volvimos a formar nuestro círculo para continuar. Antes de que Cristina pudiera intentar tirar de nuevo en su turno, escuchamos el estruendoso ladrido de unos perros. Nuestras mentes recordaban cuál era la causa a ese escalofriante sonido. Eran los perros de Satán. Los perros de ojos rojos, quienes siempre lo acompañaban. Y de la impresión, Cristina dejó caer la nueva pistola sobre la mesa y miró perpleja detrás de mí. Allí estaba él. Después de 5 años sin manifestarse ni intercambiar palabras con nosotros, estaba de regreso. Al verle el rostro, se podía percibir el coraje que cargaba hacia nosotros. No parecía que éste quisiese jugar a la ruleta rusa, más bien, parecía que quería llevarnos a todos directo al infierno, con él. Dirigiéndose a nosotros con un tono severo, nos reclamó por haber despertado la furia de Dios. Nos regañó a todos por igual, a pesar de que Cristina fue quien se dedicó a hablar de más. Pensé que en verdad tenías poder, reclamó Cristina. Y en respuesta, Satán le dijo que sí contaba con una clase de poder, pero que éste nunca iba a ser mayor al de la fuerza de aquel que fue su propio creador, Dios. Y explicó que, una vez que la furia de Dios caía por encima de alguien, absolutamente nada ni nadie en el mundo era capaz de controlarla, porque este mundo era su mundo. Después de regañarnos por nuestra imprudencia y el cinismo de Cristina, mencionó que tenía una advertencia para los 6. Él nos dijo que Dios estaba furioso por nuestro atrevimiento a retarlo, y que, por ello, el castigo de él hacia nosotros ya estaba en pie. Comentó que, si de casualidad lograba hacer algo, solo uno de los 6 quedaría con vida, en el mejor de los casos. Además, nos pidió que nos visitáramos unos a los otros a la hora de morir, para que aprendiéramos a guardar silencio cuando era necesario, en lugar de hablar en voz alta siendo demasiado temprano. Acto seguido, desapareció de nuestras vistas. En medio del bosque, los 6 fuimos presas del pánico. Pensamos en volver a jugar a la ruleta rusa, pero sabíamos que era inútil volver a tratar. Parecía que la resignación era el camino que nos quedaba. A pesar de que rogamos y le pedimos a Satán que regresara, nos quedamos solos en el bosque, en el frío de la noche. Mientras que nos reclamábamos unos a los otros, nos encaminamos hacia la camioneta. Y antes de que pudiéramos llegar a esta, encontramos en el piso una Biblia abierta. Al recogerla, notamos que contenía líneas marcadas entre sus páginas. Una vez que comencé a leer, me di cuenta de que las partes remarcadas eran castigos que Dios había puesto dentro del Antiguo Testamento. Me tomé un momento para sentarme a leer las partes remarcadas, y lo que encontré al leer fue ataques de plagas, muertes ocasionadas por truenos, mujeres siendo pisoteadas por caballos, Herodes siendo alimento vivo para los gusanos, y leprosos en busca de auxilio. Antes de subirnos en la camioneta, les leí las distintas partes de la Biblia. Estas hablaban de castigos iracundos, en los que Dios azotaba a aquel que se sentía superior, y lo hacía pagar de maneras en las cuales quedaran escritas para ser recordadas por el resto de la historia. ¿Y esto qué significa?, preguntó Cristina.
A pesar de que nadie estaba presente para explicárnoslo, yo le mencioné mi propia interpretación de las cosas. Dios estaba por aplicarnos los mismos castigos subrayados en esa Biblia. Eran los castigos más despiadados dentro de las antiguas escrituras. Y en vista de que estaban subrayados 6 en lugar de 5, di por sentado que todos en absoluto seríamos castigados. Por lo que aquella noche, después de 5 años creyéndonos los reyes del mundo, regresamos a nuestras casas, en silencio y con nuestras caras agachadas. Las personas dignas y sin cuentas por deber podían pedirle a Dios al final de las noches. Sin embargo, nosotros no podíamos suplicarle a Él, pues fue a Él a quien hicimos enojar. Los hijos adoptivos de Satán estábamos aterrados y nos costaba mucho aceptarlo. El cinismo nos hizo perder el piso bajo nuestros pies, y ahora quedaba morir bajo los castigos de quien era el verdadero Creador. Si Satán no podía interceder por nosotros, entonces, ¿quién era nuestro verdadero Padre?, me pregunté. Parecía que, entre los hijos del bien y el mal existía una guerra invisible. De igual manera, nos encontrábamos entre una pelea de personas consentidas contra aquellas que habíamos nacido entre una serie de desgracia. Satán, nuestro gran Satán, también nos soltó las manos. No miento cuando digo que leer el Antiguo Testamento es mucho más aterrador que encontrarse con una Biblia satánica. El ángel caído parecía ser alguien de temer, hasta que Jabes se hacía presente. Al día siguiente, desperté con terror a ser el primero de la lista. Por otra parte, recordaba la enseñanza de honrar y confiar en nuestros padres, lo que me llevó a una resignación, y consideré que, si debía morir, entonces moriría con la cabeza y el orgullo en alto. Y mientras que mis demás compañeros se resignaban a esperar sus muertes en casa, yo decidí ir de nuevo hacia el bosque en donde siempre encontrábamos a Satán. Sin miedo a la muerte, le pregunté, Satán, ¿en verdad fuimos tan desechables? De pronto, una voz interrumpió mi serie de pensamientos, y pronunció, las personas son tan desechables para mí, como una servilleta. Algunos han tenido suerte, y eso es todo. Pasé la noche entera en el bosque, y entonces concluí que nosotros no habíamos sido los primeros. Pues mucha gente aceptaba pactos con él a diario, y cada año iban y venían, pero no por eso resultaban ser más especiales que los otros. El primero de nosotros 6 en caer fue Sebastián. Del mismo modo en que sucedió con Herodes, según las escrituras de la Biblia, este fue comido por gusanos y larvas, estando en vida. Sebastián se quejó de sentir movimientos extraños y desagradables en su interior, pero, para los doctores, se trataba de pura paranoia. Al final de su agonía, resultó ser que en realidad llevaba gusanos alimentándose de este desde su interior. Cuando fuimos a su casa, no le movimos un solo dedo, e incluso si así lo hubiésemos deseado, no nos atrevimos, por el insoportable hedor y las náuseas que aquello nos provocaba. Ya no éramos 7, ni 6, éramos 5. Éramos una decepción, pues, el grupo que comprobaba el poder de Satán se estaba desquebrajando. Y lo que hacía de esto una experiencia cada vez más complicada de enfrentar, era que nadie sabía quién iba a ser el siguiente. De todas las veces en que había jugado a la ruleta rusa, esta era la más complicada, pues todos teníamos la posibilidad de morir, por lo tanto, no podíamos dar por sentado a ningún día del mañana. A menos de una semana del fallecimiento de Sebastián, Israel fue invadido en su propia casa por langostas. Nos mandó un mensaje a nuestros celulares, diciendo que nunca había visto algo tan repulsivo como eso. Y al ir a su casa, comprobamos que tenía la razón. Estábamos ante gigantescos saltamontes, los cuales parecían multiplicarse, pero no desaparecer. Estos brincaban por cada rincón, pero en especial por sobre el cuerpo de nuestro amigo. Tratamos de ayudar con tan inmensa plaga, y ni aun con ello fue suficiente. La plaga se apresuró a dejar huevecillos en él hasta infestarlo. Y sin importar cuánto nos negábamos por aceptar que él era el próximo,
así terminó siendo, Israel fue alimento vivo para la plaga, y como si se tratara de una cosecha, ésta terminó arrasando con él. Mis amigos sabían que yo era quien tenía la Biblia cuyos párrafos se hallaban subrayados, y ni siquiera sabiendo eso me pedían que les leyera cuáles eran los demás castigos subrayados. Supongo que el ignorar las posibilidades les hacía conservar cierto rasgo de esperanza en sobrevivir. Las siguientes muertes que resaltaban estaban relacionadas a la enfermedad de la lepra, el castigo de Jezabel y la muerte de Nadab y Abiú, quienes experimentaron sus últimos segundos de vida siendo fulminados por un rayo enviado por Dios. La Biblia convencional, en efecto, era un territorio capaz de ocasionar más horrores que la Biblia negra, escrita por Anton Leddy. Cada tortura enviada por el Dios del Antiguo Testamento ocurrió en verdad. Y después de tanto sufrimiento, quedamos nosotros, los seres que pensaron que sería fácil escapar. De los 7 borrachos que empezamos con el juego, ya solo quedábamos 4. Pero, ya no éramos borrachos, ahora estábamos sobrios, plantados en la realidad, y viviendo atemorizados día tras día. Sin verlo llegar, José enfermó de lepra. Tenía ampollas y otras erupciones en la piel, sumado a fiebres anormales y úlceras estomacales. Creí que se rendiría, y que tomaría su castigo con dignidad. Sin embargo, José trató de hacer una manda con Jesucristo y prometió que a diario estaría yendo de rodillas a la iglesia hasta salvarse o hasta morir. Mucho se habla de que Dios caminó entre leprosos sin sufrir, y era cierto. Pero desgraciadamente, para mi amigo no hubo salvación. Por mucho que se puso a rezar, las puertas a la salvación se quedaron cerradas y de 4 terminamos solo siendo 3. Después de que José enfermara de lepra, los que quedamos al final fuimos Cristina, Edgar y yo. Y a pesar de que no lo quise decir en voz alta, yo ya conocía bien cuál sería el destino de Cristina. Pues, según las Santas Escrituras, Jezabel, antigua reina de Israel, falleció aplastada por caballos, como castigo. Y posteriormente, su cuerpo acabó siendo devorado por perros, y lo único que quedó de ella fue su cabeza. Para no dar detalles que resulten lo bastante gráficos para personas sensibles, resumiré la atrocidad al hecho de que Cristina acabó de la misma forma en que Jezabel en la Biblia. Para entonces, ya solo quedábamos Edgar y yo. Lo que implicaba la tortura del trueno y el ser carbonizados por Dios. Sin saber si uno de nosotros sobreviviría o no, tomamos la decisión de llevar los cadáveres al bosque para enterrarlos del mismo modo en que hicimos con Casimiro. Pero antes de que nos subiéramos a la camioneta, se desató la lluvia y con ella los truenos. De un instante a otro, vi a Edgar ser alcanzado por uno de esos despiadados rayos. Era Dios, azotándonos con su látigo. Sin embargo, y a pesar de los recientes fallecimientos sin piedad, yo aún me encontraba de pie. Ahora, estaba completamente solo, al menos en este plano. Era el único sobreviviente a la ruleta fallida de Satán, y ni siquiera sabía si con ello debía de sentirme feliz o deshecho. Pues, aquellos que llevaban siendo mis amigos desde la infancia, ahora se encontraban sobre la camioneta, atravesando el estado de descomposición. Haciendo honor a mi papel de vencedor, me encargué de conducir por todo el camino, con los cuerpos de mis colegas rodeándome. Adentro emanaba el peor de los olores. Literalmente, estaba transportando conmigo a un grupo de cadáveres. Ya no quedaban amigos, ni círculo de hermanos, solo yo al volante, llevando a los 5 castigados rumbo a su destino. Ser mascotas de Satán. Y por alguna razón que desconozco, quedé como un sobreviviente a las nuevas muertes desatadas por Jave. Puede que me haya quedado como un recordatorio, o tal vez como un consuelo. Pero, después de enterrar yo mismo a mis amigos, me dirigí a la iglesia más cercana y apunté con la pistola. Esperaba que Dios fuera lo bastante hábil como para esquivarla, mas, en el juego de la ruleta entre él y yo, parecía que ya había un ganador. Ahora no busco a nuevos colegas,
pero me mantengo fiel a honrar a mi Padre. En todo caso, desaconsejo a cualquiera el jugar con Satanás, porque, una vez que empiezas, ya eres completamente suyo. Mensajes crípticos. Esto ocurrió cuando tenía 5 años, en Nuevo León, en la ciudad en la que vivíamos. En aquel tiempo, compartíamos una parte de la casa con el abuelo de mi madre. Una noche, estábamos a punto de irnos a dormir. Y debido a mi edad, todavía compartía la cama con mis padres. Antes de acostarnos, mi madre me pidió amablemente que cerrara la puerta del patio. Al mismo tiempo, mi padre aprovechó que me dirigía hacia allá y me pidió que apagara el foco también. Dado que el foco estaba más cerca, lo apagué primero y luego me dirigí a cerrar la puerta del patio, que estaba a solo unos pasos. Sin embargo, algo perturbador sucedió mientras estaba cerca de la puerta. De repente, me encontré frente a un hombre con una apariencia aterradora. Era más o menos grande en tamaño y llevaba una bata de hospital. Pero, lo más inquietante era que carecía de brazos y piernas. Lo recuerdo con claridad, calvo y por alguna razón, tuve la sensación de que estaba quemado, aunque no entiendo por qué pensé eso. En ese instante, una oleada de miedo me invadió y mi reacción fue correr hacia la habitación de mis padres, llena de temor. Me escondí bajo las sábanas, sin decirles nada. Quizás se debió a que era muy pequeña en ese entonces y no lograba comprender lo que había presenciado. Pasaron 3 años y ya nos habíamos mudado a otro lugar. En esta ocasión, cada uno de mis padres tenía su propio cuarto con entrada y salida independientes. Nuestra situación era similar a la de la casa de la señora que nos alquilaba el lugar. Ella también era nuestra vecina. Y entre ambas propiedades había un pasillo que conectaba los alrededores. Recuerdo un día en particular cuando mi madre me pidió un favor. Me solicitó que regresara una taza de azúcar que le había prestado unos días antes. Era de noche cuando me dirigí hacia su casa, que se encontraba al frente, pero a pesar de estar cerca, nadie respondía a mi llamado. Así que ante esta situación, decidí volver a mi casa por el pasillo para dirigirme a la puerta trasera. El entorno estaba envuelto en oscuridad, ya que no había luz ni lámparas encendidas. En ese instante, de manera repentina e inexplicable, comenzó a surgir una extraña sensación. Era como si alguien estuviera presente detrás de mí, una especie de mal presentimiento. Y a pesar de estas sensaciones inquietantes, opté por continuar y dirigirme hacia la puerta trasera. Sin embargo, en medio de este camino oscuro, escuché una voz joven que pronunció mi nombre y me pidió que volteara. A regañadientes, cedí a la voz y giré mi mirada, y ahí estaba, la misma figura escalofriante que había visto cuando tenía 5 años. Por lo que, la escena me golpeó con fuerza y un grito involuntario escapó de mis labios. Y sin pensarlo 2 veces, emprendí una carrera frenética hacia mi propia casa. Al entrar, aseguré la puerta y me apresuré hacia donde estaba mi madre. Ella, naturalmente, se alarmó al ver mi rostro pálido y mis ojos enrojecidos, como si estuviera a punto de llorar. Y con gran agitación, le expliqué todo lo que había experimentado. Sin embargo, el miedo que sentía en ese momento parecía paralizarme, afectando incluso mi capacidad de hablar con claridad. Al día siguiente, mi madre decidió que era necesario buscar ayuda en una iglesia. Nos pusimos en contacto con un sacerdote en busca de orientación, aunque, lamentablemente, sus palabras no brindaron el consuelo que buscábamos. El tiempo transcurrió y nuestra situación cambió. Mi padre ya no vivía con nosotros y mi madre, para poder cuidarnos durante el día, tuvo que aceptar un trabajo nocturno. Por lo que, esto significaba que pasábamos muchas horas solas. Mi madre adoptó la costumbre de cerrar la puerta con llave cuando no estaba, dejándonos a mí y a mi hermana, quien tenía 12 años en ese entonces, en casa bajo esta medida de seguridad.
Tengo vívidos recuerdos de un momento en particular. Mi madre nos planteó una pregunta que me pareció extraña en ese momento. Nos preguntó si deseábamos que ella nos dejara bajo llave en casa. Por lo que, esta cuestión me desconcertó, ya que por lo general, simplemente cerraba la puerta sin consultar. Pues no solíamos tener esta conversación. Respondimos negativamente a su pregunta y nos comprometimos a no abrir la puerta a nadie en su ausencia. Cuando mi madre partió para su turno de trabajo, aseguramos la puerta con el cerrojo y, conforme avanzaba la noche, nos retiramos a dormir. Nuestra casa estaba equipada con un regulador de luz, una especie de dispositivo que ajustaba el voltaje eléctrico en el hogar. Sin embargo, solíamos desconectarlo por las noches. Curiosamente, en esa ocasión, olvidamos por completo hacerlo. Personalmente, tengo un sueño profundo y pesado. Esa noche en particular, algo inusual ocurrió. Comencé a percibir un olor a humo que era tan intenso que logró despertarme. Pensé que tal vez provenía de algún vecino cocinando algo en su casa. Así que intenté volver a dormir, pero mi sueño fue interrumpido por una voz que parecía susurrar a mi lado. La voz decía, «Tu casa se está quemando». Por lo que el miedo me invadió al escuchar esa escalofriante voz. Sin embargo, lo que me impactó aún más fue lo que vi cuando abrí los ojos. El regulador de luz estaba envuelto en llamas, incendiándose ante mis ojos. Me desperté sobresaltada y rápidamente desperté a mi hermana, comunicándole con urgencia que algo estaba ardiendo. Éramos solo 2 niñas pequeñas y nos encontrábamos solas en casa. Y en medio de la confusión, nuestra primera reacción fue tratar de controlar el incendio echando agua. Desafortunadamente, desconocíamos que lo más importante era desconectar la electricidad. En el momento en que aplicamos agua, las llamas reaccionaron de manera voraz, devorando la casa en cuestión de segundos. Un agradecimiento profundo al cielo, logramos escapar ilesas. Los vecinos acudieron en nuestra ayuda y los bomberos llegaron a la escena. Mientras tanto, mi madre llegó presa del pánico desde su trabajo, temiendo lo peor. Pues si nos hubiera dejado encerradas bajo llave, la historia podría haber tomado un rumbo desgarrador. En los días posteriores, volví a recordar la voz que me había despertado esa noche fatídica. La conexión se hizo evidente, tal vez esa voz era la misma que me había advertido mientras caminaba por el pasillo en ocasiones anteriores. La voz pertenecía a un hombre joven y empecé a pensar que tal vez era el espíritu que me acompañaba para protegerme. El hombre que vi cuando era niña, aquel individuo con una bata de hospital y que reapareció poco antes del incendio, seguía grabado en mi memoria. Ahora me percaté de que esa figura estaba quemada, lo que me llevó a considerar la posibilidad de que su intención fuera dirigirse hacia mí. No puedo evitar pensar que, de alguna manera, habría estado relacionado con el incendio. Su aspecto y su presencia parecían sugerir un vínculo entre esos eventos. En medio de esa trágica situación, esa voz protectora pudo haber sido nuestra salvación. Las circunstancias nos demostraron que, a veces, las señales y las advertencias pueden venir de fuentes inesperadas y, en este caso, esta voz que nos alertó representó un verdadero acto de cuidado que evitó un desenlace trágico. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.